veremos cuál va a ser el valor del dólar. Porque esto está claro, como bien lo decís vos, este no es el valor del dólar. Están rifando a dólares baratos. Claro. Bueno, pero estos dólares, de estos 1.700 millones de dólares, que tenía que ir acumulando el Tesoro, ya te dije antes, ¿para quiénes eran? Para estos dólares, ¿para qué estaban destinados? Para pagar los intereses y capital de la deuda que se vienen los próximos vencimientos. Fundamentalmente los de enero, que suman 4.500 millones de dólares. Por eso sube el riesgo país, porque se está gastando la plata para pagar la deuda. Esto es lo que pasó ayer, exactamente. Claro. Entonces tú dices, ¿pero por qué sube el riesgo país? Porque vos te estás rifando los dólares que van a ser para mí, dicen los bonistas. Claro. Entonces, teníamos el riesgo de la devaluación dramática, no estamos a favor de la devaluación, es terrible, pero los responsables de lo que va a ser un nuevo ajuste regresivo es Caputo y Milei, porque una devaluación genera un shock inflacionario, una redistribución regresiva del ingreso, es dramática una devaluación, pero los responsables son quienes te llevan a esa devaluación. Y entonces, ¿qué aparece ahora? ¿El fantasma de qué? Además de la devaluación, la del default. Claro. La del default. Porque no van a poder pagar la deuda con los dólares que fueron acumulados. O sea que vos fíjate que en lugar de aliviar la situación, las tensiones, las profundiza a partir de cómo manejan en forma irresponsable la cuestión monetaria y cambiaria. Y el tema del default además le mete más presión a la idea de una devaluación, ¿no es cierto? Es como que si tanto para evitar un default como si llega a haber un default, después viene una devaluación. No es una cosa o la otra, digamos. Claro. Me buscan... Sí. No, sí, eso. Me buscan el video de Villarroel que fue a FATE ayer. Esto tiene que ver con el clima que se ha armado. Viale dice que lo estoy volteando yo al presidente. Yo me sentí muy poderoso cuando lo dijo. Dije, ¿Viale lo dijo? Sí, me voy a hacer tipo Al Pacino. Sí, bueno, qué sé yo, es un pelotudo. La que sí piensan es, o sea, hay reuniones, digo, Clarín reunió a 18 gobernadores. Sí. Hay reuniones. Roca hizo lo propio. La plana Roca mayor de Comodoro Pi, de tribunales. Bueno, hay muchachos, hay olor a cala, sí, y yo no tengo nada que ver, no tengo ese poder. Hay gente que está... Villarroel está caminando porque se van a un juicio político. A ver si quedo yo, soy la vicepresidenta, me corresponde, ¿no? Todas la miran y dicen, no, piba. Pero no importa, ella camina y va a un lugar que no va a cualquier lado, va de Madana Quintanilla. Uno de los hombres más poderosos del país, FATE. Día de la Industria. Día de la Industria. Bueno, está el Día de la Industria que el gobierno ninguneó totalmente. Como si fuera la presidenta, ¿no? A ver, míralo. Hola, hoy es 2 de septiembre, es el Día de la Industria y estamos acá en FATE, empresa argentina que fabrica los neumáticos de autos, de camiones y de diferentes maquinarias. Vinimos a conocer la planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y como siempre apoyando la industria nacional, dándole el espaldarazo a los que generan trabajo, a quienes vienen y laburan todos los días acá, y por supuesto siempre teniendo un mensaje federal y de apoyo a los argentinos que trabajan. Está en el banco. No es inocente la empresa que eligió. Exactamente. Él está en el banco, se acaba de sacar el buzo, el pantalón largo, y está trotando, ¿sí? No es Navarro, es Villarroel. La única entrevista que le hicieron a Villarroel se la hizo... Viale. Ay, no me acordaba quién era. Bueno, la del jamoncito. Jamoncito, claro. La amiga. Clarín los reúne, los de Provincias Unidas están armando un equipo económico. El problema lo tiene él. Ahora, lo abandona Clarín, lo abandona La Nación Más hasta la hora de Majul. La abandona Madana Quintanilla, la abandona Roca. ¿Y quién más lo abandona? ¿Quién dio un paso alejándose, Nicolantos, del presidente de la Nación? Bueno, nosotros veníamos contando acá que a medida que el establishment local empezaba a dudar de él, Milei se recostaba más todavía en su relación con Donald Trump, con Estados Unidos. Y pareciera que en Estados Unidos también están abriéndose. Y también por los escándalos de corrupción, esto es lo llamativo. Él va a viajar a Estados Unidos esta semana. La noticia más taquillera de la semana fue que se bajó de la escala en Las Vegas del viaje, donde iba a ir a ver a su exnovia Fátima Flores. Pero en realidad
hubo otra escala que se descartó antes, que era en Washington, porque el plan original del gobierno era que este viaje fuera la excusa para concretar la tan postergada reunión bilateral entre Trump y Milei. ¿Se acuerdan que Milei una vez fue a Mar-a-Lago, estuvo un fin de semana esperándolo, viendo si se lo cruzaba en un pasillo para sacarse una foto? Bueno, desde entonces que Milei sigue esperando esta bilateral, complicada en principio porque Trump tiene otra agenda. Trump, de hecho, en la última semana tuvo que salir a desmentir rumores sobre su salud, y hay muchas dudas sobre su salud. Pero lo cierto es que venía mandando sus enviados, y la última enviada de primera línea que mandó fue Kristi Noem, ¿te acordás? Esta que es la presidenta del Departamento de Seguridad Interior, la Patricia Bullrich, de Estados Unidos, que firmó con la Patricia Bullrich aquí un documento que supuestamente iba a servir para que los argentinos accedieran al programa para ingresar sin visa a los Estados Unidos como turistas, algo que en cierto electorado de La Libertad Avanza es un tema muy, pero muy sensible, y de hecho los títulos fueron esos. Nosotros dijimos, miren que acá hay otra cosa, no vinieron solamente para eso, pero bueno, fueron los títulos. Hoy a la mañana, Axios, que es un medio muy importante en Estados Unidos, un medio reconocido, publica la siguiente noticia. Ya tuvo algo de rebote. Tenemos la placa 00, ahí está, ¿no? Dice, el Departamento de Seguridad Interior de alguna manera ignora a la delegación argentina en una demora vergonzante del acuerdo por la visa. Esto fue traducido en algunos medios de acá como se demoró el acceso de los argentinos a estar a Estados Unidos sin visa. La noticia es bastante más delicada. Si prestamos atención a los detalles, pasemos a la siguiente placa, la placa 1. Porque lo que dice esto es, en julio Noem firmó un acuerdo con funcionarios argentinos para que puedan no utilizar la visa a los argentinos. Pero no le dijo al secretario de Estado, es decir, al canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre esta decisión. A los pocos días, Rubio y la jefa de gabinete de Trump sacaron un memo, una nota no dirigida a nadie en particular, pero para todos los ministros, diciendo, acuérdense que necesitan pedir autorización antes de firmar este tipo de cosas. O sea, ya le estaban frenando el carro. Todo esto, explica Axios, se da mientras Estados Unidos se acercaba a la Argentina en función del nuevo presidente Milei. Noem elogió a Milei en un comunicado de prensa. Como parte del acuerdo, Argentina aceptó dejar de utilizar computadoras y software chino en sus sistemas de aduanas y migraciones, porque es algo que pedía Estados Unidos para permitir que los argentinos entraran sin visa. Argentina ya hizo esa parte de su trato, ya la implementó. Pero, y esto es lo importante, el Departamento de Estado que responde a Rubio tiene preocupaciones sobre un escándalo de corrupción que está impactando a la administración de Milei y quiere tener más charlas con Argentina al respecto antes de firmar el acuerdo. Lo dice claramente, es por el escándalo de corrupción. Ahora, nadie en Estados Unidos le avisó a sus contrapartes de Argentina que esto estaba frenado. Salió rumbo a Washington una delegación encabezada por Juan Paso, el titular del ARCA, un funcionario de muy alto nivel. Y cuando llegaron a Miami, le dijeron, muchachos, no vayan a Washington porque falta una firma, el acuerdo no va a salir y además estamos preocupados por los casos de corrupción. Esto es lo que dice Axios, que los funcionarios argentinos fueron avisados por Estados Unidos acerca de las preocupaciones por la corrupción. ¿Que los discriminan por chorros? Finalmente, después de quedarse 2 días en Miami a ver si se destrababa la situación y que la situación no se destrabara, Paso y compañía se tuvieron que volver a Buenos Aires. Un verdadero papelón de toda línea que da cuenta que ese vínculo amistoso entre Trump y Milei nunca existió y que hasta en Estados Unidos le están soltando la mano. Y ahora, para redondear, te traigo un datito más, un datito extra. Ayer Donald Trump anunció en sus redes sociales, tenemos el posteo 5, la primera intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe en la lucha contra el narcotráfico. En el marco de esto que nosotros contamos, que vienen amenazando con intervenir en Venezuela, que dicen que pueden intervenir en toda la región. ¿Por qué traigo esto? Esta es la intervención, la primera intervención directa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio latinoamericano desde
1989. ¿Qué pasó en 1989? Un grupo de militares de Estados Unidos entraron en Panamá, secuestraron al líder militar de Panamá, Noriega, se lo llevaron a Estados Unidos, lo jugaron y lo metieron 40 años en cana. Noriega, desde los años 50 hasta el 89, era el mejor aliado de Estados Unidos en Panamá. Y en cuanto le dejó de servir, mandaron unos marines, se lo llevaron y lo metieron en cana. Digo, ojo, porque cuando Estados Unidos te suelta la mano, te suelta todas las manos, no es que te deja ahí un hilito. Sí, perdón. Nico habla siempre de alta política internacional y dio cuenta de un dato para mí que es estremecedor, que es Estados Unidos nos obliga a cambiar nuestro sistema informático porque teme una infiltración de China. Y mirá si se enteran que Lita Carrió nos advierte que termina este gobierno infiltrado por gatos legislativos propios. No dan una lista más. Pero el nivel de cabotaje de las infiltraciones que tenemos en la Argentina, claro, ¿cómo nos van a mirar en serio en algún lado del mundo? Sí, y la derrota Nosotros solo total. tenemos que sentarnos a hablar con español. Y ponernos cuenta todo. No, decía que el fracaso, además, que estaba recién contando Nico en esta política que ellos estaban manteniendo, es total, porque inclusive era una medida que no iba a estar entrando en circulación este año, en unos meses. Lo habían anunciado con bombos y platillos, inclusive en esa entrevista con los medios amigos, y ahora queda en la nada y encima se tienen que enfrentar a este desplante, ¿no? Sí. A mí me parece que hay un tema político muy importante ahí, es decir, un presidente que estaba sostenido por el establishment. El establishment le da vuelta a la cara y, como dijo Nico hace un par de semanas, dijo, bueno, ahora se va a recostar sobre Trump. Y ahora Trump le hace algo que es, digo, vos le vendiste a tu pueblo o a la clase media que le gusta ir a Estados Unidos, che, van a tener la visa, y Trump le dice, no, vos sos un corrupto, no te doy nada. Pero además si le avisaban a paso que no viajara, hasta nadie se enteraba, bueno, se demoró, es un trámite que dura muchos meses. Le hicieron ir hasta Miami y volverse. Fue un desplante. Pero además, vos fíjate, en Latinoamérica va cambiando un poco el perfil en los países. Ya en Bolivia vas a tener un gobierno de derecha o de ultraderecha. Brasil va a estar en disputa. Digamos, Milei ya no va a ser el único de la derecha que está. Y por otro lado, en Chile también está en disputa el poder y que tiene chances la derecha. Pero después también cuando ven en Argentina, no es que existe una oposición anti-norteamericana 100%. Claro. Entonces al revés, dice, y bueno, busquemos uno que sea más o menos cuerdo. Claro. A lo que se le suma, decir, pero si además tenemos al Fondo Monetario Internacional ahí que deben $60.000 millones de dólares, cualquiera que va a asumir, salvo que rompa con el fondo. Claro, va a ser más o menos las cosas que le va a ser más o menos las cosas, pero de todas maneras, que una persona más o menos en que este momento entonces está la conspiración de Putin, Maduro y Jorge Rial. Y no te olvides del Chiquitapia. Está la vicepresidenta. No te olvides del Chiquitapia. Está Trump y yo conspirando. Claro. Y los gatos. No se olviden de los eso gatos. Es importante. ¿Lito Nevia también? Claro. Porque ayer, esto de que los periodistas también están en la mira, digo, más allá de la presentación judicial y demás, creo que lo que estaba advirtiendo Axel, esto del autoatentado, que tanto hablamos, lo había adelantado también Bullrich, con esto de ubicar a los periodistas como agentes encubiertos. Unas horas antes había hablado. Entonces, ¿qué vendremos a hacer? Como los chivos expiatorios para este plan que tienen, que tiene que ver también con que seamos funcionales a este clima de caos que están generando. No, chicos, la verdad que no. Imagínate que un presidente decide quién es periodista y quién es no. Y el que es no, te hago lo que quiero. Te allano, te meto. ¿Y cómo decido? Y no sé. Además, ¿te imaginás Bullrich diciendo adelante de Majul, este no es periodista? Y Majul diría, ay, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Pero la responsable de llevar adelante el operativo, además. Eso es lo que quería remarcar. Pero vieron que lo de Bullrich ahí, el audio que pasaste y el video, está leyendo. Porque, digamos, sí, claro, pues es imposible que ella pueda hacerlo de forma constante, digamos, pero lo está leyendo, digamos, hasta eso tiene que... Lo tenés lo de Gravia, para que lea esas cosas. Hay otra noticia, salen noticias todo el tiempo. Vamos a pasar a Gravia con Tenenbaum, bueno, trabaja con él, por supuesto, contando algo que los va a sorprender sobre el gran escape de Esper. ¿Se acuerdan en la motito Esper, cuando se escapaba? Que dice que se escapó para no pegarles, es buenísimo, soltame que lo mato. Y miren lo que cuenta Gravia. Un amigo me dijo, che, vi que reconociste a Carucha ahí, o sea, digo, sí, justo me pasaron las imágenes del lío y había visto, me dice,
pero no viste quién lo llevó Esper. Le digo, no vi las imágenes. ¿Ernesto Tenenbaum? No. Me dice, si vos escribiste sobre él. Le digo, bueno, pero no vi las imágenes, no sé de quién me estás hablando. Entonces me manda la foto de Esper en su escape en moto con una persona adelante, que apenas lo vi dije, no te puedo creer, que es un barra de comunicaciones que trajo Sebastián Pareja en su momento a la fuerza de Milei. De hecho, yo conté acá, cuando fue la asunción de Milei en el Congreso, que les habían dado un palco a barras de comunicaciones, a Lorenzo, a los que habían laburado en la campaña, y entre ellos estaba Damián Rosati, que estaba en el acto, se ve, del otro día de Loma de Zamora, y es quien maneja la moto. Bancando a Milei. Sí, está bien. No, está bien. Ya contamos un montón de veces quiénes son los barras que bancan a Milei, pero no era un motoquero que pasaba por ahí, como se dijo, sino... Esper mismo dijo, uno que pasaba por ahí. No era un motoquero que pasaba por ahí, era Damián Rosati, que es miembro de la barra de comunicaciones, que tiene una causa por tratar de asesinar al que manejaba el futsal en comunicaciones, un dirigente de nombre Daniel, cuya causa o casualidad se paralizó apenas ganó las elecciones de 2023. Milei, la causa avanzaba bastante, ahora debe llevar una causa esa, debe llevar fácil 3 años. Bueno, era mentira que lo llevó alguien que pasaba por ahí, es un barra de ellos que está acusado de intento de asesinato, total normalidad en Costa Pobre, ponémelo a Costa Pobre. Roberto, hay que asimilar que va mejorando Esper, porque de ser transportado por un narco a ser transportado por un casi homicida, estamos un poco mejor en la escala penal, ¿no? Qué amigos que tiene. Claro, vos viste que cayó 90% la inversión extranjera directa. Vos sos un inversor, estás sentado en directorio, claro, Alemania, qué sé yo. Elijamos un país. A ver, acá hay un país claro, en donde hay un tipo que está acusado que lo manejan los gatos, que la hermana le roba a los discapacitados, que Esper, el candidato a la provincia de Buenos Aires, está acusado de ser financiado por los narcos y que lo llevan en una moto rajándose de la gente. Un tipo que quiso matar a otro, dice, ponemos la guitarra. No, por favor, un bar. ¿Cuánta plata hay que poner? ¿Cuánta plata hay que poner? No solo nos traen la plata, sino que se la están llevando, la que había acá, y la gente se pregunta, no, ahí está Costa Pobre, ese gran sketch del Negro Olmedo, la banda del Negro Olmedo, la banda presidencial, dice tus amigos, como si fuera una corona, que dice tus amigos. Bueno, es fabuloso el Negro Olmedo. Bueno, ese es Milei. A cargo de Costa Pobre, el país se viene abajo, obviamente. Dice, hay que conseguir dólares. ¿Cuánto? $1, no tenemos. Bueno, es muy parecido, en serio, es muy parecido a Costa Pobre. Dice que el kirchnerismo lo va a asesinar, la jefa del kirchnerismo está presa, y la quisieron matar a ella. Esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa cuando un gobierno está débil? Todos tratan de sacarle algo antes de que caiga. Es el momento en que la relación de fuerzas cambia. Y vos decís, ¿qué le va a sacar Clarín, que es el único que tiene poder para negociar? Si ya le sacó Telefónica. Ahora Mariano Martín te cuenta qué intentan sacarle al gobierno. Algo que además de que tiene un poder, una fuerza concreta muy importante, tiene un poder simbólico muy importante. Sí, Roberto, porque en todo este contexto, donde vemos a periodistas encausados por el gobierno, intentos de censura previa que se llevan a cabo por jueces que a su vez están muy sucios y no tienen mucho margen de decisión, más que hacerle caso al gobierno, pedidos de allanamiento a las casas de los periodistas, nos terminamos enterando, lo publicamos hoy temprano en El Destape, que el gobierno sondeó hasta hace muy poquito la posibilidad de derogar el estatuto del periodista. Pará. Hasta ahí llegamos. No, todo bárbaro. No te la esperabas esa, No te la esperamos, No te la esperabas. Está bien Mitre, Canal 13, Papel Prensa, si querés también Telefónica. Con la mía no, Está bien, te peleaste con Cristina, todo bárbaro, pero hasta ahí no. ¿Cómo el estatuto del periodista? El estatuto del periodista rige desde hace 80 años en la Argentina. Hay una serie muy reducida, una cantidad muy reducida de estatutos especiales que rigen profesiones y que el gobierno tiene en la mira ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con el estatuto del periodista? Bueno, concretamente lo que se intentó es, lo planteó Federico Sturzenegger, cuando no, el ministro Motosierra, en una de las reuniones del Consejo de Mayo. Esto fue hace un mes y medio, el 21 de julio, cuando
a pedido del grupo Clarín, y esto es, me parece lo novedoso, que le agrega una capa más a esta información, que lo vemos permanentemente en tensión con Javier Milei, ¿no? Todavía el presidente tiene fijado un tuit que habla sobre las presiones del grupo Clarín, etcétera, etcétera, pero también vemos que el grupo Clarín recurrentemente vuelve con tapas que cuando pareciera que está a punto de desbarrancar el presidente, lo rescatan a último momento y tratan de salvaguardarlo, volviendo a apuntar el foco sobre el kirchnerismo, sobre, bueno, otros episodios de presunta corrupción. Lo cierto es que en esa mesa del Consejo de Mayo, donde Clarín tiene una participación bastante intensa a través de varios delegados, lo que lo convenció a Federico Sturzenegger es de que planteara esto, la derogación del Estatuto del Periodista. Vamos a contar muy brevemente en qué consiste este estatuto, que como te decía recién, rige desde hace 80 años. Fue primero un decreto ley de Juan Perón como secretario de Trabajo en la gestión de Delmiro Farrell. Luego, 2 años y medio después, termina finalmente convalidándose a través de una ley. Apunta a la libertad de prensa, a que el periodista esté más libre para poder decir y escribir lo que quiere. Bueno, el estatuto establece parámetros de matriculación, de ejercicio de la profesión, jornada laboral, descansos, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, indemnización. El aspecto más fundamental y que todos tenemos presente desde que entramos a esta profesión, ahí lo podemos ver en la placa 3 está esa es la reunión del Consejo de Mayo, en la placa 3 está el encabezado de la ley 12.908 que establece la vigencia del Estatuto del Periodista, y en la placa 4 lo que podemos ir a ver es el articulado más importante que tiene este estatuto, que es los mecanismos de estabilidad. ¿Por qué tiene que haber un mecanismo de estabilidad? ¿Por qué el legislador, ya desde hace 80 años, y mirá que se ha intentado derogarlo, siempre entendió que era importante un mecanismo de estabilidad? Porque es inherente a la profesión del periodista que esté sujeta a presiones y a persecuciones. Son los fueros del periodista, digo, ¿no? Exactamente. Tanto del poder político como del poder económico, como en muchas oportunidades de sus propios empleadores. Claro. Son quienes en más de una oportunidad, a raíz de esas presiones externas, son mucho más permeables a callar a los trabajadores de diversas maneras. Una de esas formas es despidiéndolos. Claro. Por eso la garantía de estabilidad de los periodistas, lo que establece en este estatuto, es un mecanismo de agravamiento indemnizatorio. Se calcula, así para hablar rápido y pronto, es a la indemnización regular que establece la ley de contrato de trabajo, el Estatuto del Periodista le suma aproximadamente 10 meses de sueldo, prácticamente duplica en muchos casos, dependiendo de la antigüedad que tenga. 1 o 2 años que está, lo multiplica por 10. Exactamente, dependiendo de la antigüedad que tenga, lo duplica o incluso puede elevarlo mucho más para desalentar a ese empleador a despedir, a tomar como primera alternativa, despedir a un trabajador que está molestando a alguien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dijo Sturzenegger básicamente? Que ya, como antecedente más concreto, había intentado voltear, y de hecho lo plasmó en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, otro estatuto, que es el del viajante de comercio, que tiene en común algo muy parecido al del Estatuto del Periodista, que es la indemnización agravada por cartera de clientes. El viajante de comercio es una figura que se remonta mucho en el tiempo, que estaba más en desuso que en vigencia, pero que para muchos empresarios representa un malestar ese estatuto porque tienen que pagarle, además de la ley de los la clientes que indemnización hizo regular, los clientes que fue acumulando y esa indemnización especial. Bueno, Sturzenegger lo derogó, lo consideró ya en desuso, y por eso en el decreto de necesidad de urgencia derogó ese estatuto, y rápidamente la justicia entendió que no, esto es una ley, esto es algo que tiene vigencia, tiene que pasar necesariamente por el Congreso, restableció el estatuto del viajante. Imagínate que si eso tuvo esa respuesta a esa velocidad para un sector que es más reducido y que no tiene la visibilidad que muchas veces tenemos por fortuna los periodistas para contar este tipo de cosas, ¿cuál será la reacción en este caso? Bueno, lo que sí podemos decir es que al planteo, y quiero contar un dato que es muy, muy llamativo de todo esto. El pedido del planteo que hizo el 21 de julio en esta mesa que estamos viendo en pantalla, Federico Sturzenegger, lo hizo, y por eso no nos habíamos enterado hasta ahora, lo hizo con una cláusula no escrita de confidencialidad. ¿Vos sabías que las reuniones del Consejo de Mayo
están amparadas por una cláusula no escrita de confidencialidad? No, bueno, mirá vos. desde que se creó el Consejo de Mayo, en julio de 2024, solamente se pudo reunir hasta ahora 3 veces. Tomó actividad en junio, en julio y en agosto. Tuvo esas 3 reuniones. En la de julio se habló específicamente de reforma laboral, de la posibilidad de avanzar en una nueva etapa de reforma laboral. Ahí lo veíamos al representante sindical, que es Gerardo Martínez, y aprovechó esa discusión Sturzenegger para decir, che, deberíamos avanzar sobre esta materia. Pero por supuesto, no trasciende porque las grandes discusiones que el gobierno quiere dar, que están plasmadas en un decálogo de grandes postulados, de crecimiento de libertad económica, de soltar las fuerzas del mercado, de, bueno, todos esos postulados. Son las cosas que haría si gana, ¿no? Todos esos postulados que tenía el Pacto de Mayo están bajo un paraguas de confidencialidad. No nos podemos enterar formalmente de los qué gobernadores aceptaron eso. Más allá de lo que cuente el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que es el coordinador del Consejo de Mayo. Es decir, ninguno de los protagonistas... Solo él puede contar. Ninguno de esos protagonistas puede es un pacto raro ese, decirnos a los argentinos de qué discutieron. Claro. Lo que quiera contar Guillermo Francos es lo que nos vamos a terminar enterando, a no ser que existan estas filtraciones. Ahora, los gobernadores aceptan eso. Ese es el punto. Un gobernador puede aceptar eso en un primer momento. Después que lo que vaya a cumplir es otra cosa. Hay que ver que son esos acuerdos 18 que duran lo que dura el poder. Sí. Esos 18 tipos que se reunían con Milei, ahora se reúnen con Mañeto, estuvieron en la fiesta de Clarín, ¿no? Pero es fuerte porque yo decía, tiene un valor práctico la indemnización, que son los fueros del periodista. Es decir, no, la gente cree que los fueros de los legisladores están para salvar a los chorros, no es así. De hecho, lo pueden procesar igual a la persona y puede ser condenada. Están para salvarlos de un apriete del Poder Ejecutivo. Para eso tienen fueros los legisladores. ¿Y por qué se le pone esta indemnización para cubrir a los periodistas? Para cuidarlos de un apriete, que como bien dice Mariano Martín, viene del Poder Real, baja primero al dueño. Recordemos que los audios estos los tenían los canales de televisión y no salieron. Y yo imagino que los productores, los periodistas los querían mostrar. Porque, viste, lo que buscamos los periodistas es si yo quiero medir contar más, cosas, no dejar de contar. Claro, laburar. Bueno, el dueño les habrá dicho no, y si no te rasgo, qué sé yo, ¿no? Eso es para la prensa escrita, ¿no? Sí, por ahora no tuvo mayor avance esta iniciativa porque sí tuvo el apoyo explícito en esa reunión de Martín Rapalini, el presidente de la Unión Industrial. Una maravilla, un hombre, Gracias, Rapalini. un hombre que el día que asumió al frente de la Unión Industrial Argentina, todos supimos que un trabajador de su empresa falleció triturado adentro de una molienda. Terrible. Y él ese día festejó en sus redes sociales la asunción al frente de la UIA y no dijo nada sobre ese trabajador que había muerto. Un hombre que discontinuó aguinaldos en su empresa de cerámicas. Bueno, ese es Martín Rapalini, entre otras cosas. Ahora, al mismo tiempo, tuvo el rechazo de Gerardo Martínez, que no estaba demasiado anoticiado probablemente de las circunstancias que tenían que ver con el Estatuto del Periodista, pero cuando escuchó un estatuto dijo, bueno, acá cualquier modificación se tiene que hacer por convenio de las partes, es decir, el sindicato de prensa, el CIPREVA, los gremios, la FADPREN, tienen que, en todo caso, discutir con las patronales si es que se puede derogar o modificar ese estatuto. Acá en el Consejo de Mayo no tenemos esa potestad. Y otro que paradójicamente desaconsejó esto fue Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, abogado de Techín, histórico, que no lo dijo por una cuestión ideológica, también vamos a aclararlo, sino porque le recordó a Federico Sturzenegger el fallido intento de hacer lo mismo con el Estatuto del Viajante. Y te voy a decir un dato extra que lo pensaba recién. ¿Por qué tiene pocas posibilidades de prosperar la derogación del Estatuto del Periodista si es que esto se judicializa? Porque nunca nos olvidemos que los jueces que tendrían que decidir sobre eso, al mismo tiempo, entre otras cosas, no pagan ganancias por la consideración de intangibilidad de sus salarios. ¿Qué pasa? Los jueces dicen, si a mí me bajan el salario, yo estoy más sujeto a presiones. Claro. Del mismo modo, se puede alegar que los periodistas, al privárseles de esa indemnización agravada, están más expuestos frente a las presiones del poder real. No, decía que además el fuero laboral viene asestándole ya varios golpes al gobierno de Milei en lo que tiene que ver con avanzar hacia la civilización laboral, justamente. Vamos a poner 2 videos. ¿Se dan cuenta del escenario? O sea, pasa los dos, no se dan cuenta del escenario nacional, su día y día, ¿no? Uno es Axel Kicillof, diálogo
hablar en los próximos tiempos para romper el gran emblema del gobierno de lucha contra la casta, ¿no? Habló de los Menem, a ver, ponelo. A ver, una mirada ingenua y espontaneísta que dice Milei la rompió porque bueno, los paneles, era bueno, era buenísimo, era bueno tandapero, era re bueno, ¿no? Lo vimos, ¿no? Era como cantante cuando se pone caracteriza con play. Era re bueno, como y era re bueno, rating. como economista, que es doctor, le regalaron no es un docente, no sé qué. Me parece que Milei fue un fenómeno artificialmente creado, donde él era panelista de un montón de programas. Yo no me creo que lo invitaban por sus capacidades y sus talentos. Me permito dudar, creo que tuvo sponsors que lo pusieron ahí y que lo presentaron. Eso le reconoció a Arnequian el otro día cuando estuvo ahí en... Claro, bueno, y uno tiene más información, o sea que armaron un candidato, una expectativa y dijeron esto es lo nuevo. Entonces Milei ahí, bueno, salía con su camperita, los gritos, a las puteadas y decía, y estaba rodeado de Marra, lo liquidó, de... ¿cómo se llama? Giacomini, Malatón. Todos afuera. Todos. Claro, o sea que él decía, no se puede hacer algo distinto con los mismos de siempre. Y hoy, ¿quiénes son el gobierno de Milei? Los ultra mismos de siempre. Hay 5 Menem en el gobierno de Milei. Entonces después vemos que pasan cosas y la verdad que nos sorprende. Bueno, va a cargar mucho sobre ese tema. En ese marco, otra opinión valiosa es la que se recoge anoche de Elisa Carrió, que está teniendo cada día más peso en la vida pública nacional, que forma parte de, ¿cómo se llama la última obra de Gasalla? Más respeto que soy tu madre, que era una cosa grandiosa, que llorabas y te reías de un momento a otro. A ver, Carrió. Tengo un novio, tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C, está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien, nos llevamos muy bien. 95. 95, me lleva, bueno, yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25 años, es una buena diferencia. ¿Pero real? Sí, estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya. Pero en una esquina, si vos vivís en un barrio bueno, pero campestre. salgo a una esquina porque si no tengo todo el esquema de vigilancia. Pero la relación se reduce a eso, al beso que se dan una vez por semana. A la ternura, sí, nada más. Banco muchísimo igual esta Carrió adolescente hablando también de del romance. Son malos, ¿Con qué se infiltra, dijo? Con vitamina C. ¿Vitamina C? Vitamina C. ¿Por qué no se toma jugo de naranja? Es el señor Burns de los una vez por semana, claro, una vez por semana lo resetean con líquidos, ¿está bien? Está bien, no está mal. Ella apuesta al amor y nosotros, Claro. la verdad, nosotros... Mide 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Puede ser. Hablar del amor con una persona de 95 años me parece que es re valioso también, ¿no? Lo que está planteando en esos términos. No sé cómo lo comenta ella, digamos, es un poco hilarante como ella lo cuenta, pero está bien. Yo no me quedo puedo con decir eso. nada de diferencia de edad, pero... ¿Está bien 25? Como Justo. Bueno. Pero este no es Robert. Es impresionante porque uno piensen, los que nos están viendo, escuchando, nosotros producimos, tenemos que armar un programa con todo lo que pasó. Y pasaron las dos cosas. El presidente dijo que lo iban a matar, no saben cómo frenar el dólar. Y Carrió dice que tiene un novio de 95 años que se da un beso una vez por semana y que se infiltra con jugo de naranja. Y nosotros tenemos que seleccionar lo que le vamos a mostrar a ustedes. Y todo forma parte. Si no les paso esto, ustedes ven una cara sola de lo que es la Argentina. Esta mujer puede ser presidenta, ¿no? Y jefa de gobierno ni hablar. Zafamos. Bueno, vamos y venimos a invertir a la Argentina. Che, Vamos a invertir en la Argentina. Perdón, estamos festejando, pero el presidente es Milei. Milei, claro. Es peor que Paremos Carrió. un poco Es tampoco. peor que Carrió. ¿Vamos a hablar de las elecciones? Sí, capaz que tenemos que entender un poco más qué es lo que está pensando la sociedad, ¿no? Para terminar de entender bien hacia dónde vamos. Y
más allá de las encuestas que están circulando y veníamos diciendo que se vienen para el domingo, está bueno pensar cuál es la cultura argentina alrededor de las elecciones, ¿no? Y eso es lo que se propuso el Observatorio de Pulsar UBA en una radiografía de la cultura argentina respecto a las elecciones, algo así como un diagnóstico electoral de cómo votan los argentinos en el siglo XXI, más allá de los candidatos. Esto en la previa del 7 de septiembre, las elecciones, donde se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y de senadores provinciales. El tema es que no todos están al tanto de qué es lo que se va a votar el domingo, y por eso decía, ¿no? No sé, para terminar de configurar este grotesco, no todos están muy al tanto, y hay algunos videos, sobre todo, que circularon ayer y anteayer, que dan cuenta de esto. Entonces, está bueno también que planteemos un poco esta situación. En el tape 5 vamos a ver lo que decía una chica que había sido entrevistada en Constitución, creo. Está un poco roto, ¿qué le pasa? Un poquito nada más, es ella, sí. Bueno, ¿votás en provincia de Buenos Aires? No voto. Pero, ¿vivís en provincia de Buenos Aires? Sí, vivo en Berazategui, pero yo no voto. ¿Por qué no votás? Porque soy cantante. ¿Y qué tiene que ver? No sé, me gusta más estar con la gente desde otro lado. O sea, vos no estás decidida a no ir a votar. No, ser responsable, no... Pero sabés que el voto es obligatorio, ¿no? Sí, ¿Sabías? Sí, pero no... Vas a tener una multa, ¿la pagás? Bueno, estoy dispuesta a pagarla. ¿Y por qué no votás? No sé, no lo hago, nunca lo hice. ¿Ni siquiera presidente? Ni siquiera presidente. Bueno, a pesar de tu negativa, ¿sabés qué se vota el domingo? ¿Tenés idea? ¿Sindicalistas? No. Bueno, anda a arreglar porque se te va. No. Seguí cantando. Tenemos otros conceptos. No estaría mal, ¿eh? Pienso de otra manera. No estaría mal votar sindicalistas. Somos humanos. Digo, más allá del a los caso sindicalistas particular, los votan. Les puede no gustar cómo salen las votaciones, pero los votan. La idea no es marcar este caso particular como la media, pero sí es cierto que algunos consultores están marcando que hay un desapego o alguna cierta confusión, porque la elección legislativa es seccional, muchos candidatos son desconocidos y la polarización también está saturando el espacio público y mediático. Entonces se preguntaron, ¿no? ¿Qué opinan los argentinos sobre los comicios en general en base a 1.252 casos? El estudio arrojó que los argentinos son electores más volátiles que en décadas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? No está tan claro que repitan el voto respecto a las elecciones anteriores. Están divididos sobre la obligatoriedad del voto y son más permeables a innovaciones tecnológicas, pero ahí tenemos justamente la placa sobre el resultado. El 64% de los argentinos declara que podría cambiar su voto según cada elección, mientras que solo un 28% se mantiene fiel. Y esto varía también, porque ellos se preguntaron, los que habían respondido, en qué partido se sentían representados. Y acá hay un dato: el peronismo es el único espacio con una base relativamente estable. Hay algo bueno, muchachos. Tenemos también una placa para entender por qué es esto en la placa. Qué raro ese número, ¿no? No me lo creo. ¿Te llama la atención? Que el 60% pueden cambiar el voto de una elección a otra. Sí, por eso fue... Los mismos investigadores se sorprendieron con los resultados. Raro, no esperaban esta volatilidad, que es lo que estábamos diciendo. Pero como decíamos, el peronismo es el único espacio con una base relativamente estable y es muy diferente a los otros. Tenemos en el tape 6, porque así como se están haciendo muchas entrevistas que tienen que ver con el conocimiento que hay alrededor de las elecciones, muchos también terminan opinando sobre el escándalo de las coimas y mezclan un poco algunos conceptos. Lo tenemos en el tape 6, como para entender por qué cambia el voto y el peronismo capaz se mantiene un poco más estable. En el tape 6 lo tenemos. Aguante el Javo, abrazo. Milei, el Javo Milei. ¿Creen en el gobierno? Sí. ¿Hubo un afán o un afán? Yo sí creo en el gobierno. Hay que esperar a ver, porque nos han hecho muchas cosas el gobierno anterior. Yo me acordaba ayer de quién es ese señor que apareció muerto, que decían que lo habían matado. El fiscal Nisman. No, el fiscal Nisman lo mataron, pero otro... ¿Cómo lo mataron? Sí,
¿Y usted qué cree? No, yo lo que creo que en la coima existió. Ah, sí. La coima de Karina Milei que se lleva al tren. Eso existió, pero eso viene. Es este país, el país de la coima. Es como una corrupción estructural que continuó el gobierno de Milei, dice usted. No, no sabemos. Hay que probarlo, que lo prueben. Bueno, pero él sí, déjelo creer también. No, así como digo una cosa, digo la otra. Si se comprueba, que vayan presos. ¿Karina también? Ya, Karina es otra cosa. Siempre antes de las elecciones, si te das cuenta, pasa algo. Lo de Maldonado, la foto de Alberto. La foto de Alberto en 2021. Entonces, siempre pasa algo. Después, si se ve que es verdad o mentira, bueno, se juzgará. Pero bancás el rumbo de la administración de gobierno, digamos. Y de lo que venimos es un giro de 180. ¿Y qué pasa si se confirma que recaudaban y había efectivamente corrupción? ¿A vos te cambia tu percepción para con Milei? Lo seguiría votando más que nada porque no tengo otra opción, porque no hay otra cosa que me guste, pero sí es verdad que no lo bancaría de la misma forma porque siento que hay cosas que no está siendo transparente con la ciudadanía. ¿Usted confía en Javier Milei? No es que confío. ¿Lo elegiría ahora? Sí, ni lo dudes. ¿Cómo? En la historia no ha habido un presidente como este, digo. ¿Pero para bien o mal? Para bien, pues ¿cómo hacer para mal? Para bien. ¿Y usted piensa lo mismo? Pero hermano, venimos del desastre, ¿qué querés? ¿Por qué lo votaron a Milei? A ver, explícame. Si no, la gente no puede ver 15 millones y medio de argentinos que voten a un chiflado que gritaba en la tele. Tenés un punto. A ver. Pero está bien, por eso estamos diciendo que estamos votando un chiflado. Parecía eso, pero no se sabe, igual lo quieren tumbar, olvidate. ¿No crees que haya habido corrupción? Eso no lo sé porque no... Con esto usted no le hace quebrar el tema de su elección en octubre. Usted tampoco, ¿no? Este viejo, jubilado. Esto tenés que esperar de 1 o 2 años más a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si quién aparece como otro chiflado de... Okay. Este es un país para que lo atienda un loco. No, porque los normales acá no caminan. Bueno, ahí está, ¿no? Mucha confusión, pero lo que decíamos, hay una diferencia muy marcada en quienes se ven representados dentro del peronismo y lo que arrojó el estudio es que hay una identidad política muy robusta, justamente, que está detrás de esta variable. En la placa 2 lo tenemos, porque fíjate, cuando vemos en los partidos, acá hay ojo, porque teniendo en cuenta todo lo que estuvo pasando estas semanas, el 84% de la cantidad de gente que dijo que estaba dispuesta a cambiar el voto está dentro de la Libertad Avanza. Y es un voto más blando, menos consolidado. Es un voto más blando, menos consolidado, pero también como para pensar lo que se puede venir el domingo, ¿no? Recién veíamos como por un lado dicen que es coimera, Karina, por el otro lado dicen que la siguen bancando. Están en medio de esta confusión, pero también lo que se planteaba en el primer video, sobre todo, era este debate que parece haber vuelto sobre el voto obligatorio también. Y en esta última placa tenemos otra cuestión que también le llamó la atención. Ojo, porque hay de nuevo división dentro de la sociedad de si tiene que ser o no obligatorio el voto. Ahí lo estamos viendo, fíjate cómo de repente hay paridad entre los que creen que tiene que ser obligatorio y los que no, sobre todo porque se está pensando a través de las sanciones y no tanto desde la responsabilidad ciudadana. Entonces me parece que son datos a tener en cuenta para leer también las encuestas que tienen que ver con los candidatos. Muy bien. Che, tenemos un tuit de Ramón Indart, ¿no? Un periodista reconocido que habla de audios de Caputo, ¿no? ¿Qué dice? Comienzan a circular audios de Toto Caputo en sintonía con el estilo de Karina. ¿A cuántos grabaron? Hoy el gobierno analiza ampliar denuncia para frenar la reproducción. Será imposible, obvio. Ampliar denuncia. ¿Qué van? Claro, no porque estaba cenido a la Casa Rosada. Ahora lo van a poner al Congreso, al Ministerio de Economía, a la casa de la madrina de comunión de Quirno. ¿Pero cuál es el sintonía con el estilo de Karina? ¿Qué estilo? Se supone que audios grabados en una reunión y no escuchas telefónicas, por ejemplo. Claro. Hay un audio de Karina hablando de Caputo. Ahora están hablando de un audio de Caputo. Hay que ver si habla de Karina, ¿no? Pero llegó Noelia Barral Quijera. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué nos trajiste? Bueno, hay mucho para hablar hoy, una mañana cargada, pero me parece que se va a ir cargando un poco más. Seguramente ya habrán revisado la discusión entre la provincia de Buenos Aires y el esquema de seguridad del presidente Javier Milei. Hoy a la tarde se van a reunir en el Senado, se va a reunir el peronismo con el resto de los bloques. Todo indica que mañana van a conseguir los 2 tercios en el Senado para voltear el veto, terminar de voltear el veto que ya tiene el paso dado en la Cámara de Diputados.
a la emergencia en discapacidad, a la ley de emergencia en discapacidad. Me parece que esto va a poner al gobierno en un aprieto, porque el gobierno venía diciendo, no importa si nos revierten el veto, vamos a la justicia. Judicializamos para no pagar los aumentos irrisorios que contempla la ley de emergencia en discapacidad. Pero en este contexto, estuve hablando con algunas fuentes en Casa Rosada y reconocen que va a ser difícil ir a judicializar un aumento de nada, 20 lucas, 30 lucas para los prestadores. Políticamente inviable. Exactamente. Así que a un contexto realmente muy complicado, económicamente, políticamente, con un gobierno que ve conspiraciones por todos lados, bueno, me parece que el Senado va a terminar mañana de sumar un granito de arena, con también completando la sanción de la ley de financiamiento universitario, que ya están diciendo los rectores, rectores de las universidades en todo el país, va a ser difícil arrancar el año que viene si no está no solo la ley de financiamiento universitario, sino aparece el presupuesto 2026. Esa es la clave. Si no hay sanción del presupuesto 2026. Sí, el gobierno dijo o dejó saber que esta vez, a diferencia de otros años, lo va a presentar. El tema es que... presentar el año pasado también. Sí, de verdad, presentarlo lo pueden presentar. El tema es que Fue después... Milei a presentarlo. No, teóricamente el 15 de septiembre por ley tiene que presentarlo. Fue Milei, lo presentó con una cadena nacional un domingo a la noche. A esta altura tendría que estar bien el adelanto, que en general se presenta también. Lo habían presentado hace un par de meses en una de estas mini corriditas para tratar de calmarlo. Pero el tema es ese, que el presidente de la Comisión de Presupuestos sigue siendo expert, que hasta ahora no funcionó como tal, sino más bien como todo lo contrario, como alguien puesto ahí para bloquear. Y el temor hoy en día que ya expresan en voz alta muchos diputados, muchos senadores también, y que nosotros acá lo veníamos contando hace 2 o 3 semanas, es que el gobierno intente tener un presupuesto prorrogado por tercer año, algo que no sucedió nunca. Y podríamos estar ante otra situación que no sucedió nunca, que es una oposición que trate de aprobar un presupuesto que no sea el que presentó el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, y esto lo creo que lo comentamos acá la semana pasada, se está incluso estudiando jurídicamente la posibilidad de plantear que el presupuesto, por ser una ley de estatus especial y constitucional, no puede ser vetado. Es decir, que el Congreso le ponga un presupuesto a Milei si Milei no está dispuesto a discutir el suyo, y que Milei no pueda vetarlo, es decir, que tenga que gobernar el año que viene con las partidas determinadas por el Congreso. Estaríamos hablando de una guerra institucional total y de un escenario sin antecedentes. Pero ya ahora hay un escenario sin antecedentes. Vieron que el Congreso le volteó 6 decretos reguladores que, dijo el Congreso, no estaban en el marco de las facultades delegadas. ¿El gobierno qué hace hoy? Repone los decretos anteriores, y dicen, bueno, para que no haya un vacío legal, me voltearon este decreto regulador, repongo el decreto anterior. Pero incluso ahí hay una situación institucional insólita en la que, hay constitucionalistas mirando y diciendo, esto no pasó nunca, no entiendo si esto está bien, está mal. Por caso, hoy aparece en el decreto, en el boletín oficial, se reinstaura el INTA, el INTI, todas esas, pero el gobierno no va a mover un dedo para que funcionen. Claro. Es decir, en los papeles van a estar ahí, pero no se va a restituir las autoridades. Ponele que eso lo pueda pisar, pero no puede pisar el aumento de las personas con discapacidad, las universidades. Lo que perdió es el manejo fiscal el gobierno. El Congreso empieza a manejarle los números fiscales y eso al mercado lo golpea, obviamente. Obviamente. Bueno, hoy sale Kirchner, ¿no? A decir otra vez que está todo bárbaro y esto que están haciendo marchaba de acuerdo al plan y qué sé yo. A mí me sorprende. Kirchner dice, ¿con qué vamos a intervenir en el mercado? Con lo que surge del ajuste fiscal, y por eso es legítimo que intervenga. La verdad es que es increíble. Que lo diga así, ¿no? Con la guita de los jubilados. Hacemos un ajuste para poner en la timba, para que otro gane. Toda persona que compre hoy dólares a 1.380 va a ganar plata, nada, en muy poquito tiempo. Totalmente. Están financiando la ganancia de quien compra. Y lo están haciendo para llegar a las elecciones del domingo. Porque todavía duda que después de las elecciones del domingo el dólar se va a ir. Una elección provincial. Sí. El problema es que si se le va ahora, las elecciones son en octubre. Sí, claro. Entonces, ahí estos días, la tensión que va a haber entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre en los mercados va a ser muy fuerte. No, y son muchas jornadas. Y con un agravante. Vos recién decías una elección
provincial, pero el que se encarga de darle un tenor de vida o muerte a esta elección es el propio presidente. Hoy escuchábamos en esta entrevista que le hizo el hijo de Nicolás Sarkozy, diciendo, es la posibilidad de dar vuelta a la historia, de empezar un siglo floreciente, de clavar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, es decir, todo mesiánico, todo delirante, todo un antes y un después, cuando tranquilamente podría haber dicho, bueno, puede ser un resultado electoral, bajar la tensión. Pero, claro, Mariana, hace un mes vos hablabas con gente en la Casa Rosada y decía, no, nos conviene perder por 3-4 puntos en septiembre para movilizar al voto antiperonista y que vaya en octubre a votar. Ellos mismos decían, no importa si lo perdemos. Y ahora están diciendo, si lo llegamos a perder, es el fin del mundo. Sobre el acto de esta tarde tengo un par de datos para agregar, ya que mencionabas la entrevista. En primer lugar, yo lo tenía entendido y lo acabo de chequear y me lo confirmaron. Existen protocolos. Si verdaderamente hubiera una amenaza concreta contra el presidente, el acto no se podría hacer. Y no lo decide el presidente, ni Santiago Caputo, ni Karina. No se hace y punto. Lo hemos visto en películas, en series. Cuando entran los tipos y se llevan al presidente, ¿viste? Son cuestiones protocolares que no tienen que ver con decisiones políticas. Es decir, no hay ninguna amenaza concreta. Hay una idea del gobierno de hacer querer que pase algo. A lo que ya sabíamos se suman dos datos. Por un lado, denuncian referentes locales del barrio donde va a ser el acto que el Nene Vera, que es el organizador del acto y el puntero en Moreno de Pareja, un tipo cero casta, sin ningún tipo de vínculo con ningún puntero peronista ni nada, salido de un repollo, estuvo repartiendo bolsones de comida en la previa del acto, pero estuvo repartiendo en un sector del barrio y en otro no, como para generar malestar de algunos vecinos, para ver si se da esa chispa. Y lo otro que me dicen es que por las condiciones edilicias de un barrio muy precario, cuando va un presidente, van helicópteros como parte del operativo de seguridad. Bueno, se pueden volar los techos. Y eso también va a hacer que la gente esté enojada. Es decir, pareciera que están armando todo para que se arme un gran quilombo. Hay que ver en qué términos. A lo mejor Milei ni llega. A lo mejor arman el quilombo antes de que llegue y con esa excusa, porque la verdad es que también sería bastante irresponsable poner al presidente Pero en por ese ahora lugar. se mantiene el acto, no sé. El acto por ahora se mantiene y si el gobierno te recontraconfirma que se hace. Están tuiteando, Oría tuitea, pase lo que pase, vamos a estar ahí. Contra el kirchnerismo. Si sigue el acto, habría que ver si el gobierno nacional destina más fuerzas federales de seguridad a Moreno o a cagar a palos como todos los miércoles a los jubilados. Claro, están en una polémica, un debate enorme. Hay para todos, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Y hoy leía la nota el tema de la crueldad con los discapacitados también. Bueno, es la nota que publicamos en el portal en el día de ayer, que muestra un poco también la estructura previo al tema audios, porque hay un escándalo previo al tema de los audios, que es el diseño, que esto aparece además en los audios de Español, contado claramente, de hecho Español lo dice, fue una idea mía, y Sturzenegger sale a decir que fue una idea de él, pero este diseño fue una idea mía. ¿Qué es ese diseño del que se vanagloria en esos audios? Bueno, es el diseño de las auditorías de las pensiones por discapacidad, específicamente hecho para que ninguna persona con discapacidad pueda superar esa auditoría y así avanzar en dar de baja pensiones. Llegaron a dar de baja 110.000 con esta metodología, que implica que a vos te hacían ir lejos de tu casa para que demuestres tu discapacidad, que te mandaban notificaciones, esto me lo marcaban muy bien trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cuando deciden mandar las notificaciones de la nueva auditoría, usan un padrón de domicilios de hace 10 años. Que vos hoy en el Estado tenés posibilidad de cruzar con datos del RENAPER, de cruzar... Eso lo hicieron con los comedores, cuando decían fuimos a buscar el comedor y no estaba, usaban listados viejos. Exacto. Bueno, lo vuelven a hacer acá, entonces la notificación no le llega a la persona con discapacidad y ellos modifican el reglamento de la Agencia Nacional de Discapacidad, que antes que decía, bueno, si no le llega la notificación, la responsabilidad es del Estado, no de... Bueno, lo dan vuelta a eso. Y el reglamento ahora dice, si no le llega la notificación, la responsabilidad está en la persona con discapacidad, que tiene la responsabilidad de informar fehacientemente su nuevo domicilio. Y a partir de ahí empiezan a suspender y a dar de bajas pensiones. Después de todo este armado diabólico, ¿qué empieza a pasar adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad? Hay trabajadores que dicen, no, yo no quiero participar de esto, yo no quiero estar mandando esta notificación a un domicilio que sé que no es el correcto, no quiero dar de baja esta pensión porque sé que la persona o no pudo, o no llegó, o no tuvo acceso a la notificación.
¿Qué empieza a hacer Spanuolo? Empieza a premiar, arma una oficina paralela y empieza a premiar con guita y con home office a los trabajadores y a los directivos que aceptaban participar de ese dispositivo y de esa auditoría diseñada al fin de dar de baja pensiones. Bueno, obviamente hay muchísimo malestar adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad con todo esto, porque encima generó una interna feroz entre los que aceptaron participar y los que no. Ahora llega... Hay gente que no aceptó. Claro, hay gente que no aceptó, quedó marginada, quedó con menos aumentos, quedó sin la posibilidad del home office. Ahora llega Alejandro Vilches, que es el interventor que pone el gobierno, un hombre de Mario Lugones. Tuvo sus primeras reuniones la semana pasada con varios de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo primero que dice, vamos a ver si lo cumple, lo primero que dice es, las auditorías se terminaron, ya está. La situación está como está, no vamos a avanzar en seguir dando de baja pensiones, esto, punto final, no podemos avanzar. Y de hecho dice, porque además esto se podría haber hecho mejor, podrías haber cruzado con el padrón del certificado único de discapacidad, que no necesariamente una pensión tiene que tener como en espejo un certificado único de discapacidad, pero vos tenés 1.200.000 pensiones y 1.400.000 certificados únicos de discapacidad, así que ahí podías encontrar un primer paso para hacer una auditoría más o menos lógica. Bueno, pero si se hacía bien no tenía el resultado que buscaba Milei. Obviamente. Bueno, en el informe que presentó la semana pasada Francos, del que también veníamos hablando, que ahí estaba el dato de que eran 110.000 finalmente las pensiones que habían sido dadas de baja, decía que había 600.000 que estaban todavía en auditoría. Porque no habían recibido la notificación. Claro, esas 100.000 se quedaron sin la pensión por no haber recibido la notificación y encima los responsabilizaban. Pero además estaban en análisis 600.000. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Que es lo que le pide el fondo, ¿no? Finalmente lo que le pide el FMI. Sí, el otro día había una móvil de televisión preguntándole a las personas los ajustes, si apoyaban al gobierno, y una persona decía que todos los ahorros que tiene que hacer este gobierno están concentrados, entre otras cosas, en las 800.000 pensiones mal dadas por discapacidad, asumiendo que lo que denuncia el gobierno es linealmente cierto cuando es absoluta y contrastablemente falso. Totalmente. Es decir, el gobierno lo que está tratando es de reducir un número de pensiones por discapacidad que se restableció luego de que Mauricio Macri les diera de baja, más o menos con un esquema parecido a a la gran mayoría de las pensiones, y lo único que se hizo en el gobierno anterior fue restablecerlas. Te agrego dos cosas. Uno, no las dan de baja, las suspenden. Eso te deja en un limbo, porque si te la dan de baja podés, no sé, presentar un amparo, ir a la justicia, discutir con alguien. Te la suspenden. Yo qué sé, ¿viste? ¿Cómo lo discutís? Y dependés del entramado burocrático para que se restablezca. Eso no es casual, porque Macri las había dado de baja. No es casual que ahora estén apelando a esta suspensión para que quede en un limbo. Todo tiene que ver con todo. Un dato más nada más. La Argentina tiene, y esto por el censo que hizo Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta, la Argentina tiene el 10% de su población con algún tipo de discapacidad. Hoy cubre a una parte ínfima de ese 10% de la población. O sea, no solo no hay que dar de baja, el sino 3% aproximadamente. Hay que dar de alta más. Y déjame detenerme en algo, porque cuando uno escuchaba los testimonios de la gente que estaba ahí haciendo la fila, muchos, obviamente, gente que notablemente tenía una discapacidad y decían, no puede ser que tenga que venir acá a mostrarles que me falta una gamba. Algunos decían, me tienen que medir a ver desde dónde me falta la pierna. Pero hay otra cuestión que para mí hay que poner el ojo, que muchos contaron que por este problema de comunicación, que al final no fue un problema, sino que pareciera que fue a propósito, simplemente fueron un día, a principio de mes, a su cuenta, a buscar la plata con la que contaban, que les correspondía y de la que viven. 220.000 pesos. 220.000 pesos, además. 220.000 pesos. Y no estaba. Es decir, hay un argumento muy frecuente de este gobierno de decir, bueno, hicimos lo que hicimos sin ningún tipo de confiscación, sin sacarle nada a nadie. Y la verdad que esto es una confiscación. De la misma manera que también es una confiscación la gente que perdió el 30% del valor de su salario, de la misma manera que es una confiscación un montón de otras cosas que hace un gobierno, solo que como se las hace a los de abajo y no a los de arriba, se usa otro lenguaje.
Pero es una confiscación si de un día para el otro alguien sin ninguna excusa te retiene la pensión de la que dependés para vivir. Sin ninguna duda es una confiscación. Sí, y en este retiro se evita también la judicialización, porque por eso no las dan de baja y las dejan suspendidas un poco en el limbo, porque con Macri hubo una cautelar que lo frenó en su momento. Che, voy a mostrar una encuesta y voy a contar otra. Una de las encuestas, la que le voy a mostrar, le da muy bien a Fuerza Patria. La persona que lo manda viene de Fuerza Patria, vamos a ver, con todos esos avisos la vamos a mostrar. Y después voy a contarle yo una encuesta de una, todavía no lo están dando, están haciendo un tracking diario, es decir, todos los días cierran. Le dio bien a Milei desde que los conozco, siempre. Y ayer le daba 3 puntos arriba a Milei. Y ahora le está dando arriba a Fuerza Patria. Es decir, al único que Milei todavía le daba bien, hoy le está dando arriba Fuerza Patria. Y la otra, la que viene más cercana al peronismo, es esta que les voy a mostrar, que da como 10 puntos arriba, ¿no? A ver, mostrala. Sí, casi 10 puntos. Dice, casi 10 puntos, Fuerza Patria 42,6, siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, y La Libertad Avanza 33,8, 9 puntos más o menos de diferencia a favor de Fuerza Patria. Yo no tenía ninguna, tenía solo uno que le daba ganando a La Libertad Avanza. De todas maneras, a mí me parece muy difícil de medir hoy por hoy, me sigue resultando incierto el resultado, la verdad, ¿no? Es que la variable del ausentismo que es imposible de calcular y te cambia todo. Ahora, te agrego un dato más a esto y con la misma salvedad que haces vos, de que las encuestas últimamente tampoco han acertado. Vos en tu editorial pasabas una encuesta que daba el peronismo 2 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el cuadro que te mandé hace un rato, Tano, por ahí, porque cuando esa encuesta estuvo circulando y un amigo ayer viéndola me hizo notar un detalle. Cuando vos ves el detalle de la muestra, te das cuenta de que de 6.000 encuestados totales, hay solamente 1.300 de la primera sección y 1.200 de la tercera, cuando deberían ser más de 2.000 de cada una. Es decir, es una encuesta en la cual la tercera sección sobre todo y también la primera están muy representadas con respecto al interior, que es donde le va mejor a La Libertad Avanza, con lo cual esos 2 puntitos de diferencia, es casi un empate técnico, sería un poco engañoso. Si eso se ponderara por el peso de las secciones, debería dar una ventaja un poco más alta para Fuerza Patria. Uno se pregunta, esta gente que yo dije, qué sé yo, si a nosotros nos hubieran llegado los audios, hubiéramos chequeado, hubiéramos hecho una nota y hubiéramos tirado los audios y ya está. Esta gente los administró. No sé si los administró Real o su fuente. Por ahí los administró su fuente, cosa que a veces sucede. Si hicieron toda esta administración, uno supone que guardaron para el postre, viste, uno dice, no me sirva más, que me guardo para el postre. ¿Va a pasar eso? Bueno, Mauro Federico está diciendo que hoy a la noche va a pasar audios. Ramón Indar, por otro lado, Mauro Federico habla de audios de Karina. ¿Quedan más de Españolo? Y ahora Ramón Indar habla de un audio de Caputo. Bueno, esas cosas van a jugar en el margen, yo diría, pero van a consolidar todo eso si sucede, ¿no? Te mandé algo de Berkovich también, que lo ve desde otro lugar, ¿no? No me acuerdo, te mandé tantas cosas, Tano, que no me acuerdo de qué mierda estoy hablando. ¿Lo tenés? Ahí está, mira. Ahí está en un ascensor Berco y se encuentra primero, segundo, tercero, 3 Karina. En la Superintendencia de Servicios de Salud. Espectacular. Lo digo esto, yo no sé si lo tienen lo del subte, porque, bueno, eso pienso, ¿no? En un subte la gente cantando Alta Coimera, ¿se popularizó realmente? ¿Llegó a todos lados? Estuvo en la cancha y estuvo en lugares donde tocan bandas, qué sé yo. En el subte es otra cosa, ¿no? Empieza a aparecer, ¿lo tenés con audio? Alta Coimera, Karina Alta Coimera. Como se dice ahora, capilarizó. ¿No? Muy bien, ¿eh? Bien, ¿no? Muy bien, Roberto. Te estás ayornando. Bro, sí. Los pibardos. Les voy a decir la verdad. No sé qué quiere decir, bro, pero yo... Ayer me dijeron eso. ¿Te acordás cuando yo te contaba de los Crypto Bros? Es eso.
Mirá vos, claro. Es como un término Tengo que también aprender qué nació quiere en decir, ese- además en de ese aprender las ambiente. palabras, ¿no? Roberto, no dudes. Si vos no dudás, le metés para adelante. le doy para adelante. Podés hacer como hacía Mariano Grondona con el latín, pero con el slang de los jóvenes. Claro, ¿no es cierto? claro. Para citar. No, eso, me parece que. Me quedé con esta encuesta. Es de gente. Esta gente que lo da recién, que lo pasa ahora, Fuerza Patria, a Milei, acertó bastante cuando ganó Milei. Estuvo cerca. Siempre uno se ciñe a cómo le fue en la última elección, que no quiere decir que esta vez acierte. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que nota un cambio día a día. ¿Sí? Entonces, ¿está pasando eso? ¿Está cambiando día a día? Ellos están peleando por la agenda día a día, ¿no? Ayer quisieron instalar, vamos a meter preso a Rial. Hoy quieren instalar, quieren matar al presidente. No sé qué querrán instalar mañana. Me da la impresión de que lo poco que manejan es esa tele de la noche, pero que en las redes no está eso el tema tan metido. Bueno, es que las fuerzas del cielo están, ¿no? Se corrieron. Calladitos todos. Impresionante. esa, Impresionante, impresionante. Milei se podía pelear, o Karina, se podía pelear con todos, menos con Santiago, parece. Hoy a la tarde, al pase de la tarde, viene Nicolás Canedo, que es un experto en comunicación política que viene trabajando específicamente el tema memes. El tema utilización de memes en política, y vamos a hablar un poco de eso, si finalmente la derecha, Milei, están perdiendo terreno en la batalla digital. Que puede ser en parte porque sus soldados están de huelga de brazos caídos, y en parte también porque cuando la agenda viene para atrás no hay manera también de rescatarla. Pero bueno, Nico va a estar acá analizando con nosotros, con el equipo, con Carla Pelliza, con Mati Muset, con Can Devoto, un programón. Me acordé que con esto de la viralización de la canción Alta Coimera, una de las imágenes que trascendió en estos días fue un vehículo andando por una calle del conurbano con un megáfono. Y a mí se me representó la imagen, un paralelismo con la imagen del Duna de Todos Somos Vicentín. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando fue en ese momento, bueno, cuando empieza a penetrar en esos lugares es Bueno, un llamado de atención. Sheila Bilker tiene Oye, medido. ¿ustedes a quién tienen? Hoy tenemos menú de candidatos, porque estamos en la antesala electoral. Batalla cultural, así que 20 batalla horas, cultural a las 20. 19 horas el pase de Nicolás. Exacto. Y 17 horas para el zanahoria. Tenemos acá el degradé de la tarde. La delantera, ¿eh? Así que van a ¿Cómo venir. está funcionando esta delantera, Para Villa Martínez, Muchos ¿Cuándo venimos a candidatos. visitarnos? Pobre Digamos, ¿a qué carajo hablé? ¿Para qué chicanear? Escúchame, pará. Tengo que pedirte algo, Roberto. Porque vos lo pasaste al comienzo, yo lo tenía. Es muy divertido. Yo no puedo irme sin pedirlo. Saben que el plan económico o el tema cambiario naufragó. Y durante mucho tiempo estuvieron diciendo que el dólar flotaba. Y la degradación de la figura del presidente con el del ministro de Economía yendo a streaming, no hay conferencia de prensa, no hay convocatoria, nada. Bueno, termina con un pase en escena, que es el tape 1, que hay que repetirlo, Roberto, ¿me dejás repetirlo el tema? Acá vamos a ponerle, le voy a poner un contexto a esto, ¿no? El ministro de Economía estuvo bardeando a periodistas económicos, entre otros quizá el periodista económico hoy más famoso, más relevante, que se ha peleado con muchos ministros de Economía, en algunos yo estuve presente. Entonces hay un momento en que al ministro de Economía, cuando le va bien, esto lo hemos visto también con Bonella, ¿no? Se arman esos duelos, entonces cuando al ministro le va bien, le dice a Zayat, ¿qué sabemos? Burro, no sabe nada. Esto es el vuelto, vamos a presentarlo como corresponde, de este periodista económico al ministro de Economía, Luis Caputo, donde el tema de si el dólar flotaba o no flotaba, después de que deciden intervenir vendiendo dólares. Por favor, producción. Hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? Miren lo que se...
Y la tasa también. Una de las dos cosas, Pedro. Ese fue Pedro Kirchner. Yo creo que este gobierno, como pocos, ha autorizado a mi querido colega Alfredo Zayat a patear en el piso al derrotado. Lo felicito. Sí. Es el momento de hacerlo. Dijo, escúchame, ¿por cuántos discapacitados, cuántos jubilados, cuántos graciados, cuántas personas? Bueno, es hora de patearlos en el piso un poco. Una vez fui con Alfredo, yo recién empezaba. No voy a dar el nombre del funcionario. No lo des. No lo veo hoy. Hacer un off, los dos juntitos, y el funcionario se empieza a mentir. Había que saber para darse cuenta que te estaba mintiendo. Había que saber, ¿no? Canje de deuda era. Canje, ¿te acordás? Sí, ¿cómo lo voy a acordar? Bueno, era el jefe de gabinete, la hombre. Jefe de gabinete. Y Alfredo le dijo de todo. De todo le dijo. Y yo estaba nuevito, yo lo miraba a Alfredo que estaba cagando a pedo al jefe de gabinete. Terminó y nos fuimos a tomar un café y le digo, Roberto, tenés que hacer esto, preguntaba, hablaba, es diferente, no es como lo que estuvo diciendo, es esto, es otro. Habla con el ministro de Economía. Y hombre, me meten en un quilombo a mí. Nos estamos peleando con el gobierno. Encima, podían haber... Ahí aprendiste a no meterte más en quilombo. No, claro, por eso soy un moderado. Pero te imaginas con un maestro que el primer día que vamos juntos a laburar caga pedo al jefe de gabinete. Bueno, está bien. Y después, si querés, para retirarnos, comprá, campeón. Es que las hicieron todas también. Otra de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién: el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, no te la pierdas. No se la perdieron. Se compraron 5.500 palos. Desde ahí, 30 días para adelante, 5.500 palos. Lo que es hacerse el canchero, ¿no? Espectacular. Total. Lo que es hacerse el 14.000 millones de ese momento. Una locura. De ese momento, mes a mes. Pues 5.000 fue el último. Desde ese. 5.000 fue julio. O sea, todo lo que entregó el fondo. Sí. Che, me acaban de confirmar un invitado más que vamos a tener en Batalla Cultural esta noche. No sé si lo puedo decir o... ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo digo? Sí. ¿Revelo? ¿Revelo esto? Sí. Bien, Roberto Navarro, esta noche. Me parece muy bien, Roberto. No quería decir porque no sabía si estaba confirmado. Ahora estoy comprometido. Bueno, entonces, ahora seguimos con Adrián Murano, su verdad desafilada, después el comandante Colombati, Maldita Suerte, acá Mariano Martín, con que escuchen la música de Mariano, que se las recomiendo. No somos solo buenos temas musicales. No solo son Palo y Zanahoria. Bueno, el pase de la tarde con Nico Lantos y Batalla Cultural, y hoy vamos a estar por ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Otra vez, mucha gente. Iba a pasar de nuevo el de Carrió, pero lo dejo. El Destape 1070. Radio y punto.